Buenas noches iglesia, Dios les bendiga. Me da gusto estar nuevamente con ustedes, gracias a los pastores que nos dan la oportunidad de poder ministrar a la iglesia. Y pues vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias Padre, te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias Señor porque tu Espíritu se mueve con libertad entre nosotros esta noche, Padre. Declaramos que es una noche donde tú hablas a nuestros corazones, Padre, donde tú nos bendices, Señor, donde tú derramas de esa unción fresca sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias por lo que vas a hacer esta noche entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con el mensaje del domingo. Estábamos hablando de que nosotros somos más que vencedores, que hay situaciones por las que el mundo y la humanidad está pasando, ¿verdad? Escuchamos noticias constantemente que nos están bombardeando de muchas malas noticias, que hay guerras entre las naciones, que hay pobreza, que hay contiendas, que hay muertes, mucha muerte, ¿verdad? Gracias a Dios por la oración, que es la que cambia todo lo que está sucediendo. Pero estábamos también hablando, ¿verdad? Que nuestro Dios nunca nos ha dejado solos, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Esa es su promesa. Y Jesucristo nos dejó una palabra para alentarnos en este tiempo, para alentar nuestros corazones y para darnos una esperanza. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice Jesucristo, confiad porque yo he vencido al mundo. Y aunque hay muchos planes que se están llevando a cabo, que el enemigo quiere destruir la humanidad, que el enemigo quiere detener la obra de Dios, también entendemos, iglesia, que hay planes más grandes, más superiores, donde Dios también quiere bendecir a su pueblo. Él tiene algo preparado para ti, algo que trae tu nombre, algo que trae mi nombre, y Él lo quiere llevar a cabo. Y empezamos a hablar acerca de armas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado armas a nosotros como hijos de Dios para contrarrestar todas esas situaciones que el enemigo quiere traer contra nosotros. Leíamos una escritura que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y resaltábamos que anda como león rugiente porque no es ya un león rugiente. Es un impostor, un enmascarado, es alguien que se quiere hacer pasar por algo que ya no es. El único león rugiente es Jesús, el león de la tribu de Judá. Y empezamos a hablar en 2 Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado a la iglesia para nosotros contrarrestar toda la obra del enemigo no está basada en las habilidades nuestras, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro talento, sino que son armas espirituales poderosas que Dios nos ha dado para que nosotros detengamos esa obra perversa, esa obra de maldad que el enemigo quiere traer contra nosotros. Y hablábamos ya de dos armas. Hablábamos de la Biblia, ¿verdad? La Biblia que decíamos es la palabra de Dios escrita que contiene miles de promesas para nuestra vida, ¿verdad? Dice la escritura en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este no es un libro de cuentos ni es un libro de fábulas. Este es un libro que tiene vida. Y la vida de Dios se transmite cuando nosotros leemos cada una de estas páginas. Estas páginas contienen el corazón mismo de Dios que ha sido vaciado aquí para hablar a nuestros corazones, para bendecirnos, para hacernos conocer esos planes poderosos
que Él tiene para nuestra vida. Hablamos también de la segunda arma, que era la comunión con el Espíritu Santo. En estos días, iglesia, no es bueno ya luchar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos llenarnos de esa presencia, de ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. No es en nuestras fuerzas, pero es en el poder que Dios nos ha dado. Y ese poder nos reviste, iglesia, cuando nosotros venimos a su presencia, pasamos tiempo ahí delante de Él, y en ese mover, en ese estar delante de su presencia, somos transformados a la imagen de Jesús. Ahí el Espíritu Santo nos reviste, nos cambia, nos habla, nos da estrategias, nos da dirección. Ya no estamos solos, iglesia. Cuando Jesús se fue, dijo: no os dejaré huérfanos, dejaré al Consolador. El Espíritu Santo tiene el mismo poder que Jesucristo, pero Jesucristo estaba limitado porque Él ocupaba un cuerpo físico y Él no podía andar o estar en todos los lugares. Pero a diferencia de Él, ahora que el Espíritu Santo vendría, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y lo mejor de todo, iglesia, es que ahora está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y a donde quiera que nosotros vamos, ahí va esa presencia. Vas al trabajo, vas al deporte, estás en tu hogar. Esa presencia está allí. Solamente tú tienes que agitarla. Tienes que encender ese fuego para que no se apague. Poner esa leña diaria, ¿verdad? Para que siga ardiendo nuestro corazón por su presencia. Hablábamos que el Espíritu Santo quiere una amistad con nosotros. Job dice 22:21, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El Espíritu Santo anhela ese compañerismo, esa amistad, esa comunión con nosotros, sus hijos. Y lo único que se puede hacer para tener esa comunión es estar en su presencia constantemente. Por eso, iglesia, tanto para la palabra de Dios como para la presencia del Espíritu, nosotros tenemos que disponer en nuestra agenda de un tiempo para llenarnos de la palabra y luego para estar en la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabes? Cuando se juntan estas dos armas poderosas, primero lleno de la palabra de Dios, conoces la palabra, sabes los planes que Dios tiene para ti, te apropias de las promesas que Dios ya nos ha dado y ahora te llenas de esa unción fresca, de esa unción poderosa del Espíritu Santo. Cuando tú hablas la palabra, va una palabra ungida con ese poder. Hablas la palabra de Dios porque ya está en tu corazón, pero no sale simplemente en tus fuerzas, sale con ese poder que el Espíritu Santo te da, esa unción que va a quebrantar los yugos, quitar cargas, sanar enfermos, liberar cautivos. Por eso esta combinación de estas dos armas es bien poderosa. La pura sola palabra, dice la Escritura, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, si nosotros combinamos la lectura de la palabra, combinamos eso con el poder de Dios, vamos a ser unos hijos de Dios poderosos en palabra y en hechos. Las manifestaciones del Espíritu de Dios se harán presentes donde quiera que nosotros estemos. Y pues ahora vamos a continuar con la tercera arma, que es la fe, iglesia. Esta es la tercera arma de las que les quiero hablar esta noche. La fe. La fe es el ingrediente, iglesia, que nos da esa seguridad de que aquello que nosotros estamos esperando, aquello en lo que nosotros estamos creyendo, aquello que nosotros esperamos que suceda, va a suceder, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos. Pero, ¿sabes? Con nuestros ojos espirituales ya lo hemos visto acontecer. Esa es la fe, iglesia. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitamos tener fe,
porque todas las cosas espirituales se obtienen por fe. Necesitamos que en nuestros corazones estén siempre moviéndose en esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos. La iglesia necesita confiar en Dios en todo tiempo. Dice la palabra en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos hijos de Dios y hemos sido justificados, y Dios nos llama a vivir por fe en todas las cosas. Segunda de Corintios 1:20 dice que las promesas que Dios nos ha dado en la palabra de Dios son un sí y un amén, y son verdad, ¿verdad? Pero para creer en todo esto, que Dios puede hacer todas las cosas mucho mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Para nuestro Dios nada es imposible. Fe es reconocer esa obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Esa obra perfecta donde a través de su muerte y a través de su resurrección, Él ya nos hizo libres del pecado. Nos hizo también libres de la enfermedad, de la pobreza, de las maldiciones, ¿verdad? Nos hizo libres de la esclavitud y también nos reconcilió con Dios. Fe es estar seguros de que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado y que todos los días disfrutaremos de esa presencia junto a nosotros. Fe también, iglesia, es saber que somos más que vencedores, que es el título de este mensaje, porque Cristo ya peleó por nosotros y porque Él ganó y nos hizo a nosotros dueños de ese poder, de esa potestad, de ese triunfo. Todo lo que Cristo ganó ahora nos corresponde a nosotros, iglesia, disfrutarlo. Fe es pararnos firmes frente a los problemas, frente a las dificultades, porque sabemos que hay una autoridad que Cristo nos ha dado, y por eso no tenemos temor, porque sabemos de quién estamos respaldados. Es la certeza de que podemos caminar en salud, sin enfermedad en nuestro cuerpo, sin dolores, sin traumas, manifestando siempre ese poder de Dios en nuestro cuerpo y en nuestros corazones. La fe, iglesia, te va a impulsar a ir adelante. La fe te va te va a llevar a lugares a los que nadie ha ido. La fe, iglesia, no voltea a ver cuánto traes en el bolsillo, ni cuánto dinero hay en tu billetera. La fe te va a permitir hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Muchas veces los que limitamos las cosas de Dios somos nosotros. El único que puede parar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es nuestra incredulidad, el no creerle a Dios. Pero Dios puede hacer todo y mucho más de lo que tú piensas o tú imaginas. Pero ¿cómo vamos a llenarnos de fe? ¿Cómo vamos a llenarnos de fe, iglesia? Dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Fe se recibe meditando en cada una de las promesas contenidas en la palabra de Dios. La leemos, la escuchamos y eso viene a alimentar nuestro corazón. Empieza a renovar nuestro entendimiento la palabra, pero esa palabra que estaba en nuestra mente primero, luego baja a nuestro corazón y se hace vida, se hace realidad. Y ahora podemos caminar en esas promesas que Dios nos ha dado. Entonces, la fe viene por el oír. En la medida que tú estás escuchando la palabra constantemente, te estás alimentando en tu espíritu. Por eso yo te recomiendo que si es posible que tú leas la palabra en voz alta, mejor, porque la fe viene por el oír, ¿sí? O si tienes audios donde tú puedas poner el audio de la palabra y escucharlo, vas a alimentar a tu ser espiritual. Escuchar la palabra nos va a ayudar a nosotros a conocer todo lo que nos pertenece, como veíamos el domingo, ¿verdad? Esa obra redentora que ya Jesús hizo y que ahora nos corresponde, toda esa herencia poderosa que Él ya nos ha dado. Ya la vamos a conocer a través de la palabra y nos vamos a apropiar de todas esas promesas.
Tenemos que entender, iglesia, que las cosas espirituales que ya Dios nos ha dado, dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas esas cosas espirituales solamente vamos a poder apropiarnos de ella mediante la fe, creyéndole a Dios que son verdaderas y tomándolas como nuestras. Hebreos 11 nos habla de muchos héroes que hicieron grandes cosas, poderosas cosas para nuestro Dios por medio de la fe. Y este capítulo muchos lo titulan Los héroes de la fe. Hebreos 11:33 dice: aquellos que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Y el 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y en esta lista, iglesia, puede también seguir tu nombre, puede también seguir mi nombre. ¿Sabes? Si tú o yo nos atrevemos a creerle a Dios y vamos a movernos en esa palabra que Dios nos está hablando, nosotros también vamos a ser de esos héroes que hacen cosas poderosas. No en tus fuerzas, porque no es en nosotros como se llevan a cabo las cosas, es en el poder del Espíritu Santo. Y la fe, iglesia, es lo que puede traer al mundo natural todas las cosas sobrenaturales que Dios nos ha dado. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y hay muchas cosas ya listas para nosotros, pero nosotros por fe tenemos que estirar nuestra mano y tomar la promesa y hacerla nuestra, y tomar otra promesa y hacerla nuestra, vamos caminando por fe, porque así dice la palabra: el justo por la fe vivirá. La fe abre puertas, iglesia. A lo mejor hay puertas que han estado cerradas, hay puertas que tú has estado tocando y no se han podido abrir. Pero sabes, cuando tú te mueves en fe, el Espíritu de Dios va a abrir esas puertas de par en par, para que tú pases por ellas, seas bendecido, seas prosperado, seas aumentado, seas incrementado. Ese es el deseo de Dios, iglesia, vernos bendecidos, vernos prosperados. La fe es creerle a Dios por una palabra. No sé si tú en esta noche has estado creyendo por una palabra que Dios ha dado a tu corazón. Dios nos habla, iglesia, Dios nos habla, nos dice cosas. Yo no sé si hay alguna palabra que Dios ha hablado a tu corazón, pero sabes, fe es escuchar esa voz de Dios y luego empezar a caminar en la dirección de esa palabra que Dios te ha dado para que se haga realidad. Fe es moverte muchas veces, iglesia, en sentido contrario a la forma en que tú piensas. Es movernos muchas veces en algo que no es lógico a nuestra forma de pensar. Como seres humanos tenemos una forma de pensar y decimos: esto tiene que ser así, así y así. Pero Dios se sale de ese molde. Dios tiene multiformes maneras de bendecir nuestras vidas. Y a lo mejor tú, te digo, has recibido alguna palabra. A lo mejor Dios te ha dicho a ti que hagas una ofrenda especial. Y tú dices, y volteas a ver tu cartera y dices: híjole, pero ¿cómo voy a dar una ofrenda si nada más traigo esto y es todo lo que me queda para subsistir? Pero sabes, si Dios ya te dio esa palabra y tú caminas en esa obediencia, yo estoy seguro que Dios abrirá su buen tesoro, como dice la palabra, y derramará una lluvia abundante de bendiciones sobre tu vida. Porque eso es la fe, iglesia, moverte en esa dirección en la que Dios te ha estado hablando. Aunque lo que vayas a hacer no vaya de acuerdo con lo que tú piensas y aunque muchas gentes se vayan a burlar de ti. Fíjate, Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
Por la fe Noé preparó un arca. Dios le habló a Noé y le dice: Noé, hazte un arca porque voy a mandar un diluvio. Y sabes, hasta ese entonces no había llovido sobre la tierra, no se conocía la lluvia y Noé no entendía nada de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Pero él en obediencia empezó a seguir la instrucción que Dios le había dado. Y la gente que estaba a su alrededor, esa gente que estaba completamente alejada de Dios, se burlaba de él y decía: mira el loco, mira qué está haciendo, y mira, y era una constante burla. Pero dice la palabra que por la fe Noé, porque antes nunca había llovido, y aunque Noé no entendía lo que estaba haciendo, él fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Y Noé construyó esa arca y metió todos los animales que iban a ir en esa arca, metió a su familia, porque dice la palabra que él le creyó a Dios. Y por la fe de Noé, dice, se condenó el mundo, porque después sucedió lo que Dios había dicho, vino el diluvio, vinieron las aguas y todo lo que no estaba dentro del arca pereció. También Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y Abraham no sabía a dónde se iba a dirigir, pero él fue obediente. Él salió de su tierra, dejó a su familia y fue a seguir esa palabra que Dios le había dado. Y sabes, ahora gracias a esa obediencia, Dios les dio una tierra que les había prometido, una tierra altamente bendecida, que dice la palabra que fluía leche y miel. Y hasta la actualidad el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, ocupan ese lugar y siguen disfrutando de esa tierra que Dios les dio. Hebreos 11 dice, 11 y 11:12 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí habla de Abraham y Sara, iglesia, hombres, un matrimonio de edad muy avanzada. Dice la palabra que era de casi 100 años. Y Sara ya estaba fuera del periodo en el que podía concebir un bebé. Y Abraham también, de la misma edad casi, dice la palabra que ya era un hombre sin fuerzas y sin vigor. Y me llama la atención cómo lo describe la palabra: uno casi muerto. ¿Sabes? La Biblia describe así a Abraham. Y para que esto estuviera aún más complicado, Sara era una mujer estéril. Pero ¿sabes? A nuestro Dios le gustan las cosas difíciles. Él es especialista en salir en esas situaciones complicadas. Para Él todo es fácil. Todo lo imposible, Él puede hacerlo posible. Y ¿sabes? Dios bendijo a este matrimonio y pudieron tener a su bebé, a Isaac. Porque ¿sabes? Porque ellos le creyeron a Dios, creyeron que Él era fiel, creyeron que era fiel aquel que había prometido. Y esto es la fe, iglesia: creer que aquel que ha prometido es fiel para hacerlo, es fiel para cumplir lo que Él ha hablado. Y como resultado de este acto de obediencia de Abraham y Sara, dice la Escritura que una multitud de gente descendió de ellos, gente como el número de estrellas o como la arena del mar, así de grande. Por eso, iglesia, la fe es escuchar esa voz de Dios, es ser obedientes para hacer y seguir la palabra de que Dios nos está diciendo. Pero ¿sabes?
en nuestras fuerzas estas cosas no pueden llevarse a cabo. Esta gente carecía del poder y de la habilidad para llevar a cabo las cosas que Dios le estaba pidiendo. Pero ellos le creyeron a Dios por esa palabra y empezaron a moverse, ¿verdad? La fe empieza a moverse, la fe no se queda quieta. La fe, cuando escucha algo, una instrucción de Dios, empiezas tú a moverte en esa dirección. Si Él te está diciendo algo, no debemos quedarnos quietos. Necesitamos movernos. Por eso, iglesia, hoy si hay alguna palabra que Dios ha estado hablando a tu corazón, yo creo que es un buen momento para empezar a movernos hacia la dirección que Dios nos está hablando. A lo mejor Dios te está diciendo en esta noche que para resolver ese problema financiero que tú tienes, el próximo domingo que vengas a la iglesia, traigas tu mejor ofrenda. A lo mejor Dios te está diciendo que para que sanes de esa enfermedad que te ha estado aquejando ya durante un tiempo, vayas a pedirle perdón a una persona en particular. No sé, a lo mejor Dios te está diciendo que para que se quite esta tristeza, esa amargura, ese dolor que hay en tu corazón, tú necesitas ir con tu vecino y hablarles que hay un Dios todopoderoso, un Dios que está con ellos y un Dios que quiere bendecirlos. No sé si hay algo en tu corazón en esta noche, pero hoy, iglesia, es el momento de que ya no te detengas. A lo mejor simplemente te está pidiendo que vayas con una persona, le des un abrazo y le digas, no te preocupes, Dios me dice que todo va a estar bien. Así se mueve Dios, iglesia, moviéndonos en esa palabra que Él nos ha dado. Por eso hoy, iglesia, yo te invito a que empecemos a dar pasos de fe a lo que Dios te ha dicho. Y esa fe que empieza a moverse al tú dirigirte a hacer lo que Dios te ha llamado, empieza a soltar esa bendición sobrenatural. Y en ese momento pasa del área espiritual al área de la realidad, donde ya tú puedes verla, donde ya tú puedes tocarla, donde ya tú puedes disfrutarla. Pero en esa transición de obtenerla, necesitamos movernos en fe para obtener las promesas de Dios. Y la cuarta arma, iglesia, que vamos a ver es el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador, iglesia. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Cristo Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que al solo mencionar este nombre de Jesús, el área espiritual, el ambiente espiritual es impactado al mencionar este nombre. Filipenses 2, versículos del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Cristo Jesús nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, para poder ejercer esa autoridad que Cristo nos ha delegado. El mundo espiritual conoce el nombre de Jesús. Todas las huestes espirituales conocen el nombre de Jesús y se someten a este nombre y reconocen el señorío y la autoridad de Jesucristo y se sujetan a Él y le obedecen a Él. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, no solamente estamos hablando el nombre, sino que estamos declarando todo ese poder que viene encarnado, que viene representado por ese nombre. No un poder humano, iglesia, no, sino todo el poder y la autoridad que Dios le ha dado a Jesús y que a su vez Él ha delegado a su iglesia. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, no estamos mencionando simplemente una palabra,
sino estamos invocando a aquel que está detrás de ese nombre, aquel que todo lo puede, para el cual nada hay imposible, ante el cual, dice la Escritura, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Y la razón de este poder, iglesia, radica en esa obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra redentora que Jesús hizo por nosotros, esa obra preciosa y esa obra terminada. Mucho tiempo, iglesia, hemos dependido solamente de nuestras capacidades como iglesia, de nuestras habilidades para llevar a cabo esa encomienda que Dios nos ha dado de ir y predicar la palabra a toda criatura. Pero ya es el tiempo, iglesia, de hacerlo en el nombre de Jesús, como deben de llevarse las cosas, no en nuestras capacidades ni habilidades, sino en ese nombre portentoso de Jesús. Porque entonces nosotros vamos a, cuando conocemos ese poder y lo utilizamos, entonces la medida de la habilidad que nosotros tenemos se hace igual a la habilidad de Cristo en nosotros. Ya no será en nuestras propias habilidades ni en nuestra propia capacidad, sino en la habilidad, el poder y la capacidad de Jesucristo que nos ha revestido de esa autoridad. Marcos 16, del 17 al 19 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Jesús nos ha dado ese poder, iglesia. Ese poder ya nos pertenece. Jesús ya venció a todos los principados, a todas las potestades, a todas esas huestes espirituales, y los exhibió públicamente en la cruz. Y ya los redujo a nada. Ellos ya no tienen autoridad y ellos ya no tienen poder sobre la iglesia. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas, iglesia, y nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Jesús ya destronó al reino de las tinieblas. Ya están destronados, iglesia. No van a ser, ya están destronados. Y ahora Dios nos ha trasladado, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. Y lo más importante es que todo ese poder y toda esa autoridad, toda esa riqueza espiritual, Dios la ha puesto para beneficio de nosotros. Cuando nosotros sabemos todo lo que hay comprendido bajo este nombre, vamos a ser imparables. Porque ahora todas esas cosas, iglesia, nos pertenecen. El cielo y la tierra y el mismo infierno reconocen lo que Jesús ha hecho. Todo lo que Jesús hizo, toda la autoridad, todo el poder, todos sus logros están bajo su nombre, bajo el nombre de Jesús. Y esto hará que funcione de la misma manera. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús sobre una situación, sobre un problema, sobre una dificultad, es la misma poder, la misma riqueza espiritual que Jesús mismo lo estuviera llevando a cabo, iglesia. Es un poder, un arma en la que nosotros podemos estar confiados, porque ante ese nombre se sujetan todos los demonios, todas las huestes de maldad. Tenemos esa autoridad para empezar a declarar el nombre de Jesús. ¿Por qué no empezamos, iglesia, a declarar ese nombre sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros hijos? Ese nombre tiene poder. Y cuando nosotros empezamos a declarar el nombre de Cristo sobre todo lo que nosotros haya a nuestro alrededor, sobre situaciones por las que estamos pasando, sobre cosas que el enemigo ha querido levantar contra nosotros, todo empieza a ser sometido a la autoridad de Cristo y todo empieza a controlarse por el poder de Dios.
Este es un buen momento, iglesia, yo creo, para que todos nosotros podamos, en el nombre de Jesús, echar fuera de nuestra vida, echar fuera de las situaciones diarias que estamos viviendo, todas aquellas situaciones, problemas en las que el enemigo ha querido venir a atormentarnos, ha querido venir a detenernos, ha querido venir a alterarnos, a angustiarnos, a preocuparnos. Esta noche, iglesia, debemos, yo creo, poner en uso esta arma poderosa que Cristo nos ha dado. Y esta noche vamos a declarar el nombre de Jesús entre nosotros, sobre todos esos problemas o situaciones difíciles por las que tú estás pasando. ¿Por qué no tomas un momento para pensar cuál es la situación por la que tú estás pasando en este momento difícil? Esa situación donde tú has sentido que el enemigo ha venido a querer robarte, a querer destruirte, a querer matar sueños, ilusiones. Quiero que pienses un momento en eso que está sufriendo tu hogar, tus hijos. A lo mejor es tu economía, a lo mejor es tu cuerpo, ¿verdad? Un problema que has estado batallando en ti, hay dolor en tu cuerpo, hay un órgano que no está funcionando bien. Empieza a pensar, porque sabes, iglesia, ya basta de dejar que el enemigo tome control sobre cosas que no le pertenecen. Que quite sus manos de nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de reprender todas las obras de las tinieblas, porque Jesús vive en nosotros y porque tenemos estas armas espirituales que Él ya nos ha dado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ya, no sé si ya pensaste en lo que el enemigo ha querido traer contra ti. En este tiempo hay una unción fresca del Espíritu Santo aquí entre nosotros esta noche. Y es el tiempo en el que cuando vamos a declarar el nombre de Jesús sobre estas situaciones, todo lo que ha estado estorbando, todo lo que ha estado molestando, se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es verdadera, iglesia. La palabra es sí y amén, y nosotros los creemos. Entonces, si ya tienes en tu mente, ya tienen en su mente lo que el enemigo ha estado robando, lo que el enemigo ha querido detener, lo que el enemigo ha estado trayendo contra ustedes para quitarles la paz, para quitarles el sueño, para quitarles sus finanzas. Si ya lo tienes, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a contar hasta 3, ¿sí? Vamos a contar hasta 3 y cuando contemos 3, vamos a empezar a orar, cada quien por ese problema, esa situación que estás pasando. Solamente vamos a decir, esto es importante: en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que Cristo me ha dado sobre esta situación que ha querido venir sobre mí. En el nombre de Jesús, porque el arma es el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, tomo control sobre esta situación. Todo aquello que ha querido venir a atormentar mi vida, todo aquello que ha querido venir a robar, a matar, a destruir, todo aquello que ha querido levantarse contra mí, contra mi familia, que ha querido causarme daño, hoy en esta noche se va fuera en el nombre de Jesús. Vamos a contar hasta 3 y vamos a empezar a orar, cada quien por la situación propia de cada uno, ¿verdad? Y yo voy a estar orando también aquí junto con ustedes. Entonces empezamos. 1, 2, 3. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas y toda obra de maldad que ha querido venir sobre tu iglesia, Padre. Todo aquello que el enemigo ha querido traer para robar, matar y destruir, hoy lo declaramos nulo, cancelado. No tiene poder, Señor, sobre nuestras vidas, porque más grande eres tú, nuestro Dios, que está en nosotros, que el enemigo que está en el mundo. Y hoy tomamos autoridad, Señor, sobre todo
todas estas situaciones que han querido venir, Señor, a detener a tu iglesia. No más, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todo yugo se pudre, Padre, que todos aquellos malos pensamientos se van, todo pecado, toda iniquidad, Señor, toda concupiscencia, maldad, todo aquello que no es agradable a ti, Padre. Yugos, Señor, se pudren, yugos de esclavitud, Señor, todas aquellas adicciones, Padre, todas aquellas personas que están esclavizadas hoy son libres en el nombre de Jesús. Problemas en las finanzas, Señor, el enemigo ha querido venir a robar finanzas. Hoy declaramos, Señor, que toda limitación, toda maldición de pobreza, Padre, todo aquello que ha querido disminuir las finanzas de la iglesia, hoy, Señor, se detiene, se pudren y se acaban, Padre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que viene aumento, viene incremento, viene prosperidad sobre tu iglesia, viene bendición de lo alto, Padre. Gracias, gracias porque tú te mueves a favor de tus hijos, Padre. Tomamos esta autoridad porque creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que este es un arma que tú nos has dado, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. Ante él se doblará toda rodilla y toda lengua, Señor, confesará que tú eres Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros, Padre. Oh, gracias, te bendecimos en esta noche, Padre, y declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros en esta noche, Padre. Gracias porque hay sanidad en los corazones. Gracias porque hay restauración, Padre. Paz viene a sus vidas en esta noche, Padre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Hoy nos declaramos más que vencedores sobre cualquier situación en el nombre de Jesús. Vamos a declarar a Cristo sobre tu hogar. Vamos a declarar a Cristo sobre tu matrimonio. Vamos a declarar a Cristo sobre tus finanzas. Vamos a declarar a Cristo sobre tu cuerpo. Vamos a declarar a Cristo sobre tu mente. Hoy hemos sido libres. Hemos sido libres por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús. Declara a Cristo. Tu nombre es vida, es poder.
Cristo, te exaltamos, Padre, y ponemos, Señor, declaramos tu nombre en esta noche, Padre. Gracias, gracias, Cristo, por lo que has hecho entre nosotros. Hoy nos has hecho libres de toda maldición y de toda obra del enemigo, Padre. Oh, gracias.